para que sea más interactivo, que vayamos rotando, tipo de forma aleatoria, porque no tenemos un orden específico, y vayamos leyendo un párrafo cada uno, y el Moxandín va dando aclaraciones en el medio de las cosas importantes. Así como que hay un ida y vuelta y no lo lee todo el Moxandín, y se vuelve un monólogo. Podemos empezar desde esta parte que le estoy mostrando, ¿sí? ¿Desde qué? ¿Desde qué? O desde llamarse a sí mismo, ¿sí? Desde donde está sombreado. Ok. Sí. Bueno. ¿Cómo hacemos? ¿Comenzamos con un chidó o cómo hicieron la última vez? Porque no estuve. Bueno, empezás con una oración entonces. Bueno. Está bien. Voy a empezar con un chidó. Bueno, voy a orar. Señor, quiero agradecerte por un domingo que nos permite tener este momento de estudio bíblico. Quiero que acompañes este momento, que a pesar de que estamos a distancia, a pesar de que estamos probando por Zoom, que realmente pueda ser de edificación para cada uno de nosotros, y que realmente podamos tener un momento más para meditar de tu palabra, meditar más de ti, y poder conocerte más, Señor. Señor, quiero que nos ayudes a poder masticarlo bien, y realmente que que pueda a cada uno surgirle diferentes preguntas, que puedan ser respondidas, Señor, por medio de ti, por medio de vos, Señor. Te agradezco una vez más, y en nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ¿quién quiere comenzar a leer? Bueno, comienzo a leer yo. Después, ofrézcase a alguien. Oh no, se está grabando todo esto. Bueno, voy a leer. Llamarse a sí mismo cristiano significa que has cambiado de equipo. Es ponerse una camiseta nueva que le dice a todo el mundo que tienes nuevas lealtades. Pero, ¿qué pensarías de alguien que se puso una camiseta nueva, pero siguió jugando para el equipo de antes? Eso es lo que estamos haciendo como cristianos cada vez que pecamos. Estamos jugando para el equipo antiguo, y a pesar de estar usando la nueva camiseta. El pecado de alguien que dice ser cristiano no es una extraña clase de traición. Lo leí bien. Es colocarse del lado de Satanás en rebelión contra Dios, a pesar de estar diciendo que estás al lado de Dios. ¿Alguien? Tengo que tirar a alguien que lo diga. Jinsu. Bueno, intérpretes, todos los cristianos continúan luchando contra el pecado, pero la Biblia también indica que si tu vida se sigue caracterizando por una actitud casual y cómoda hacia el pecado, debes detenerte y pensar en lo que realmente eres. No importa la camiseta que creas llevar, sino para quién estás jugando realmente. Si estás jugando más bien para el otro equipo, tal vez, después de todo, realmente pertenezcas a ellos. Aquí hay otra forma de decirlo. No eres cristiano si te gusta pecar. En esto vamos a pensar en este capítulo. Oh, ¿Qué eso? espera que no. Bueno. Ade. Los hijos de Satanás y los hijos de salvación. En ninguna parte esta realidad aparece con mayor claridad que en 1 Juan 3. El apóstol no utiliza la imagen de un equipo, sino la de una familia. Algunos son hijos de Dios, dice. Dios es su padre y son parte de su familia. Otros hijos son del diablo, pertenecen a Satanás y son parte de su pueblo. Una forma de determinar a qué familia pertenecemos es hacer una evaluación del pecado en nuestra vida. Toma un minuto para leer este pasaje lentamente.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 1 de Juan, capítulo 3, 1 al 10. Samu. Ya voy. El pecado es la especialidad del diablo, es el enemigo de Dios, y ha estado pecando desde el principio, dice Juan. Desde el huerto de Edén, Satanás ha estado muy ocupado esparciendo el pecado por todo el mundo que Dios ha creado. Él mintió y tentó a Adán y Eva para que se rebelaran contra la autoridad de Dios. Este pecado se extendió a las siguientes generaciones y Caín mató a Abel. Cuando llegamos a Génesis 6, leemos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 5. En unos breves capítulos de Génesis hemos dado un paso en montaña rusa de creación que agrada a Dios a una creación que Dios quiere destruir. Génesis 1, 31, capítulo 6, versículo 7. Ese es el fruto del trabajo de Satanás. Él ha estado pecando desde el principio y aún está pecando hoy. You know me. La llegada de Jesús fue el gran golpe de Dios a su adversario. Acabamos de leer que la razón por la que el Hijo de Dios apareció fue para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan 3:8. Otra forma de decir esto es que Él apareció para quitar nuestros pecados, en 1 de Juan 3:5. Y la Biblia nos dice que Él tuvo éxito haciendo esto. Con su muerte expiatoria, Jesús solucionó el problema del pecado. Él no tenía pecado propio que pagar, en el versículo 5, lo que le permitió llevar los pecados de su pueblo sobre sí mismo y pagar por ellos por completo. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Jesús fue plenamente condenado en nuestro lugar. Romanos 8:1. Satanás ya no tiene ninguna base para acusarnos ante Dios, porque nuestros pecados han sido borrados. 1 Juan 1:7, Apocalipsis 12:10. Puesto que nuestros pecados... Perdón. Si quieres seguir, Oni. Si no, sigo yo. Sí. Ok, sigo. Moxanim, si quiere aclarar algo en el medio, puede pararnos y aclarar. O si quiere hacer stop para comentar algo también, puede hacerlo tranquilo. Bueno, yo sigo. Puesto que nuestros pecados han sido borrados, ya no somos más hijos del diablo. Se nos ha concedido una nueva identidad, una nueva familia. Así que Juan nos enseña a admirar la bondad de Dios. Mirad cuál amor nos enseña a admirar la bondad de Dios. No, leí la misma línea. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3:1. Ya no somos más de Satanás, pertenecemos a Dios. Ya estamos atrapados en el dominio
ya no estamos atrapados en el dominio de las tinieblas, sino que hemos sido llamados a su luz admirable. 1 Pedro 2:9, Colosenses 1:13-14. Ya no estamos bajo el poder de Satanás, sino bajo el poder de Dios. Hechos 26, 17 y 18. Una vez fuimos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Efesios 2:3. Ser cristianos implica un cambio radical de identidad. Jinsu. Después continúa Jinsu. Haces lo que eres. Está bien, admítelo. No leíste la última parte con mucha atención, solo le echaste una ojeada, ¿verdad? Está bien, puedes decir la verdad. Estamos solos tú y yo aquí. Y ni siquiera yo estoy realmente, ¿no? Bien, me gusta tu forma de ser. Así que no te tenemos en cuenta. Voy a resumirle lo que necesitas saber. La Biblia dice que hay dos clases de personas, los siervos de Satanás y los siervos de Dios. Es una camiseta o la otra, y la forma de saber qué camiseta vistes es por el papel que juega el pecado en tu vida. Jinsu, ¿podés? Si no... Ahora lo estoy escuchando bien. Ah, ok. El pecado caracteriza a los hijos de Satanás. El que practica el pecado es del diablo. Oímos decir a Juan en 1 Juan 3:8. El pecado es la marca distintiva de un hijo del diablo, como un sello en una barra. Es una marca de propiedad. Juan incluso enfatiza este aspecto por segunda vez con palabras ligeramente diferentes. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 1 Juan 3:10. Los hijos del diablo hacen del pecado una práctica, porque eso es lo que su padre, el diablo, hace. Es que no hay otra. Es un parecido de familia. Antes de convertirnos en seguidores de Cristo, todos somos esclavos del pecado. No podemos hacer otra cosa porque el pecado es parte de quienes somos. En su evangelio, Juan relata un episodio en el que Jesús enseña lo mismo. Jesús explica a una multitud: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre y no aprendan con él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Las multitudes pecaban porque querían hacer los deseos de su padre. Ahora sí, Samu. El pecado sobre los hijos de Dios está roto. Todo lo contrario sucede con un cristiano. Cuando somos transferidos de la familia de Satanás y adoptados en la familia de Dios, nuestra relación con el pecado cambia. Antes estábamos motivados y controlados por el deseo de pecar. Ahora vivimos por el Espíritu de Dios. El pecado no tiene el mismo poder para vigorizarnos o movernos. Su poder está roto. En su carta a la iglesia en Roma, Pablo explica que el poder del pecado está roto debido a la muerte de Cristo. Él escribe: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Romanos 6, versículo 6. El viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. El viejo esclavo del pecado está muerto. En su lugar... Bueno, si quieres leer. No, sigo leyendo. Ok. En su lugar hay un hombre nuevo, un hombre que está muerto con respecto al pecado, pero vivo con respecto a Dios. Pablo continuó: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo
obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, ahora sí, y una ni. El pecado es incompatible con la realidad de la identidad del cristiano. Un cristiano, recuerda, es alguien que ha cambiado de equipo. Así que cuando Pablo dice a los cristianos que no pequen, él no está diciendo, pretende ser algo que no eres. Todo lo contrario, está diciendo, juega para el equipo que de verdad te ha incluido en su alineación. Pablo quiere que los cristianos hagan en la vida diaria lo que ya son en Jesús. Así que el apóstol pregunta retóricamente, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Iván, ¿quieres? ¿Ah? Sí, Una nueva obediencia. Daré una nueva obediencia. El cristiano tiene un nuevo principio de control. El principio de control ya no es el pecado. Es lo que Thomas Schreiner llama una nueva obediencia. Los cristianos no son salvos o justificados por esta nueva obediencia, pero su salvación se manifiesta en formas concretas en esta nueva obediencia. ¿A qué se parece esta nueva obediencia? Positivamente se ve como un nuevo fruto que comienza a aparecer. Negativamente implica abandonar antiguos pecados. Pablo aquí describe ambas partes, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. En Gálatas 5:24. Observa lo claras que son estas palabras finales. Los que son de Cristo han crucificado a la carne, lo han hecho. O por lo menos podemos decir que por otro lado el Espíritu está dando un nuevo fruto. Amor, paz, paciencia y así sucesivamente. El verdadero cristianismo cambia a la gente. Debes entender esto. Cristo apareció para quitar los pecados y vino a destruir las obras del diablo. Eso significa que no hay manera de vivir y seguir amando las cosas que Cristo odia, aquellas que vino a destruir. No es posible ser un hijo de Dios y seguir abrazando pecados como las del diablo. Por un motivo, la Escritura advierte regularmente a aquellos que continúan pecando felices y complacidos. Escuchen estas advertencias. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan hombrones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y manifiestas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el Cristo de Dios. Nadie os haga con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sigo ¿Te yo. diste cuenta? Dale. Con nada, yo pensé que yo era el problema. No, yo escuchaba pero como, wow, pero entiendo lo que dice. Bueno, no importa, lo sigo. ¿Te diste cuenta de que cada uno de estos pasajes específicamente nos aconseja no ignorar su advertencia? Pablo nos conoce muy bien. Le preocupa que vayamos a ser engañados o que alguien nos convenza de algo distinto o que nos olvidemos de su amonestación. Nuestros corazones a menudo quieren poner excusas fingiendo que nada de esto es cierto. Así que estos pasajes son como luces rojas intermitentes que nos indican, no vayas por este camino. El pecado es incompatible con la nueva identidad del cristiano. Los pecadores no heredarán el Hijo de Dios. Leo uno más. Juan resume todo esto
planteando una nueva prueba de obediencia. Haz esta prueba tú mismo o con un amigo. Hazla en la iglesia o en casa. En cualquier caso, aquí está la prueba de Juan. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la vida no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 Juan 2, 4, 6. Vamos, termino ahí. La prueba es para cualquiera que diga yo le conozco. ¿Es tu caso? La prueba es bastante sencilla, solo tiene una pregunta. ¿Guardas la palabra de Cristo y andas en él, andas como él anduvo? Si no es así, entonces necesitas volver atrás y mirar las advertencias de Pablo. Son específicamente relevantes para ti. Todo el mundo. Si Cristo llama a su pueblo a una nueva obediencia, una pregunta obvia es, ¿quién puede ser cristiano si todo el mundo peca? Cualquiera que tenga la misma mínima conciencia de sí mismo sabe que peca todo el tiempo. Los cristianos luchan con toda clase de pecado imaginable. Sin pensar mucho, puedo recordar momentos específicos en los que he sido irritable, egoísta, perezoso, orgulloso y codicioso. Y todo ello considerando solo las últimas 4 horas. Pues bien, en ninguna parte de la Biblia sugiere que un creyente vivirá una vida libre de pecado. De hecho, Juan nos dice explícitamente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1, 8 al 10. Al parecer, había falsos maestros en la iglesia primitiva que decían que no habían pecado desde que se hicieron seguidores de Cristo. Estos maestros estaban autoengañados y, peor todavía, implícitamente estaban afirmando que Dios mismo era un mentiroso, ya que Dios dice que todo el mundo peca. Entonces, ¿cómo podemos decir? La Biblia dice que los cristianos han muerto al pecado y han sido de su poder. Los creyentes están vivos para Cristo y son fortalecidos por su espíritu para dar buen fruto de obediencia. El pecado es incompatible con nuestra nueva identidad como hijos e hijas de Dios. Por otro lado, la Escritura dice que cualquiera que afirme que no peca es un mentiroso. Entonces, ¿se contradice la Biblia a sí misma? Ahora sí. Veamos más de cerca lo que 1 Juan 3 dice realmente. Recuerda lo que leímos. Ninguno puede permanecer en él y seguir pecando. Versículo 6. El que sigue pecando ni le ha visto ni le ha conocido. Versículo 6. El que practica el pecado es del diablo. Versículo 8. Ninguno nacido de Dios practica el pecado. Versículo 9. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Versículo 9. El que no practica la justicia no es de Dios. Versículo 10. Ahora, los tiempos verbales del griego antiguo no me entusiasman demasiado, pero ya que estamos hablando acerca de la diferencia que hay entre el cielo y el infierno, haré una excepción. Los verbos en cada uno de estos ejemplos están en el tiempo presente, permanece, practica, y así sucesivamente. Todos estos verbos apuntan a una acción permanente y continua. Juan no está hablando del cristiano que cae en pecado. Más bien está hablando de la persona cuya trayectoria de vida se caracteriza por el pecado. Está hablando de la persona que podríamos decir conscientemente permanece en el pecado, manteniéndose deliberadamente en él y el que felizmente lo convierte en una práctica. El patrón y la dirección de la conducta diaria de un cristiano reflejarán un deseo de amar y obedecer a Jesús, no a Satanás. Un cristiano no puede caracterizarse por un estilo de vida pecaminoso. Samu. ¿Cómo se puede saber? Tanto los cristianos como los no cristianos pecan todos los días. Ambos luchan con romper los malos hábitos y superar los patrones de
debilidad y fracaso. Y no puedo decir que los cristianos sean los mejores personas del mundo en términos de pecados totales cometidos. Podríamos considerar un día cualquiera en la vida de un no cristiano y es posible que tuviésemos menos egoísmo, menos ira, menos mezquinidad y menos orgullo de lo que veríamos ese mismo día en la vida de un cristiano. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre un verdadero cristiano y alguien que dice ser cristiano pero está engañado? Para responder esto, echemos un vistazo a una de las parábolas de Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, impone un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 24. Esta parábola es particularmente útil para nosotros cuando pensamos en cómo un cristiano responde al pecado. Este joven era un pecador, insultó a su padre, derrochó su herencia viviendo perdidamente y cayó en lo más bajo. Esa es la situación en la que muchos cristianos se han encontrado. Pero 3 cosas caracterizan la respuesta del hijo pródigo a su pecado, y son las que deben caracterizar la respuesta de cualquier que sea un verdadero creyente. Repugnancia. El cambio del hijo comenzó cuando vio la realidad de su pecado con claridad. Se dio cuenta de lo tonto que había sido, de lo ofensivo de su comportamiento y actitudes, y cuán repulsivos eran los placeres del pecado en comparación con las alegrías de la casa de su padre. En las palabras de Jesús, volvió en sí. Puesto que un cristiano está muerto al pecado y vivo para Cristo, cuando peca, se da cuenta de que algo no encaja. No puede sentirse cómodo viviendo en el pecado. Aunque el pecado puede proporcionarle un momento de placer y disfrute, después se encuentra plagado de sentimientos de arrepentimiento, decepción y vergüenza. Si un verdadero seguidor de Jesús se enreda en el pecado, al final tendrá un momento, como el que tuvo el hijo pródigo en la posilga, en el que llegará a odiar su pecado. El cristiano no crece indefinidamente en amor por el pecado, sino que lo odia a medida que pasa el tiempo.
Arrepentimiento. Cuando el hijo volvió en sí, dejó su insensatez y regresó a casa. Qué imagen tan maravillosa de arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es más que sentirse mal o admitir que estábamos equivocados. Incluso es más que confesar nuestra culpa. Se trata de darle la espalda al pecado y volvernos a Jesús en fe con la determinación de obedecerle. Los cristianos debemos renunciar y condenar nuestros comportamientos pecaminosos y comprometernos a obedecer a Jesús de todo corazón. Ningún cristiano verdadero puede terminar prosperando en el pecado. El Padre Celestial, con gran bondad, se niega a dejar que ninguno de sus hijos se sienta cómodo en su rebelión. Así como el hambre ayudó al hijo pródigo a tocar fondo y volver en sí, así el Señor amorosamente enviará circunstancias, oportunidades, dificultades y corrección para ayudar a sus hijos a arrepentirse y abandonar su pecado. El libro de Hebreos nos dice que esta disciplina es una de las maneras por las que podemos saber que somos hijos de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sigo. Dios disciplina a los suyos, porque los ama demasiado como para dejarlos en su pecado. Todos somos pecadores, cada uno de nosotros ha hecho más que suficiente para merecer una eternidad en el infierno, y ninguno de nosotros logrará una santidad plena a este lado de la eternidad. Pero no te dejes engañar. Un cristiano verdadero no puede continuar en una trayectoria ininterrumpida de pecado. Debe haber evidencia genuina de repugnancia, arrepentimiento y reprensión. Sigo nada más. No es una ciencia exacta. Entonces, ¿eres un cristiano verdadero o falso? Hay que reconocer que no hay una ciencia exacta para responder a esta pregunta. No se trata de determinar la cantidad de pecados que puede cometer y aún así seguir siendo cristiano. 10 pecados al día te colocan en una zona amarilla, 20 pecados zona roja, etc. Tampoco se trata de llevar a cabo ciertos rituales después de haber pecado con el fin de asegurar el perdón de Dios. Lee el Salmo 51, repite esta oración y estarás limpio. En lugar de esto, se trata de cosas mucho más difíciles de evaluar: la actitud, las actitudes del corazón, las intenciones y los compromisos de tu alma. Esta es la razón por la cual la vida cristiana debería vivirse con otros hermanos y hermanas en una iglesia local fiel. No somos buenos jueces de nuestros propios corazones. Algunas personas son demasiado complacientes con sí mismas. Se imaginan que dan evidencia de arrepentimiento verdadero por su pecado cuando en realidad no lo hay. Otros tienen una conciencia sensible y son demasiado duros con sí mismos. Toman cada debilidad y fracaso como evidencia de que son unos hipócritas y falsos cristianos. Estar involucrado en una iglesia local es inmensamente útil para estos dos tipos de personas, en el que al menos tres maneras. En primer lugar, escuchar la predicación de la palabra de Dios nos ayuda a alinear nuestros valores y medidas con las de Dios. Cuando descubrimos lo que Dios quiere decir con santidad, empezamos a perder nuestro amor por nuestras propias ideas de justicia e injusticia. Oír la palabra nos enseña lo que agrada a Dios y lo que no. En segundo lugar, ver el ejemplo de otros creyentes hace que la obediencia a Dios parezca
normal y posible, en un mundo donde el pecado es mayoritariamente aceptado e incluso celebrado. En tercer lugar, dejar que otros cristianos nos conozcan, nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestras luchas, les da a ellos la oportunidad de hablar a nuestras vidas. De esta forma, nos pueden advertir acerca de patrones preocupantes del pecado o animarnos cuando nos sintamos abrumados por nuestras luchas. Nos pueden ayudar a ver aquello que no podemos ver. Chinsu. En este capítulo caminamos por una línea muy fina. Debemos mantener el equilibrio bíblico entre la realidad de la gran santidad de Dios y su increíble misericordia. Así que, por un lado, temo por aquellos cristianos genuinos y que dicen acerca de sus profesiones de fe. Si es tu caso, espero que este capítulo te haya incomodado mucho. Por otro lado, me preocupan los cristianos genuinos que luchan contra el pecado, pero que son tentados a pesar que Dios es tan severo que está listo para saltar sobre ellos cada vez que fallen. Si este es tu caso, recuerda la bondad que Jesús muestra a los suyos. Su muerte es suficiente para borrar toda tu culpa y renovarte. Cuando caigas en pecado, corre a Jesús, como leemos en el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hechos 4, 15 a 16. Esto es lo que realmente importa. Al llamarte a ti mismo cristiano, te has puesto la camiseta cristiana. Sin embargo, ¿para qué equipo estás jugando realmente? ¿Para el tuyo propio o para el de Cristo? ¿Qué dirían tus familiares, tus amigos y los miembros de la iglesia más cercanos? Acá donde dice Sí. es Hebreos. No es Hechos. Okay. Es Hebreos. Ok. Bueno. Quedan las preguntas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Yo sentí un poco que era justo, o sea, justo estamos con Kutimoim, estamos con Primera de Juan. Y hay un montón de cosas que fuimos reflexionando con los tiempos verbales y todo eso, que llegamos a la misma conclusión que sacaba acá. Y me llamó mucho la atención. Qué bueno. Y nada, era una nota de pie, no sé si duda. Duda no tuve. Creo que fue bastante claro. No sé los demás. Esa pregunta, ¿cuál es la conexión entre nuestra identidad espiritual y nuestra actitud hacia el pecado? Ya de por sí el libro aclara que tanto creyentes como no creyentes tienen pecado, ¿sí? El tema es la actitud frente al pecado es diferente. ¿Cuál sería la actitud de un no creyente con respecto al pecado? Disfruta del pecado, se siente feliz con su pecado. Esta no puede ser jamás la actitud de un cristiano genuino. Ahora, esta pregunta, ¿qué les parece? Si Dios es misericordioso y rápido para perdonar, entonces, ¿qué importa si pecamos? ¿Alguien que quiera responder? Hola. Pero ¿cómo que qué importa si pecamos? Si Dios es misericordioso y rápido en perdonar. Claro. ¿Qué importa si pecamos? ¿Podría alguien tener esa... Otra forma de decirlo. Otra forma de decirlo acá sería, Dios ya nos salvó, entonces ya está. Somos salvos. Hacemos lo que queremos. Ahora, ¿qué podés pensar acerca de una persona que tiene esa actitud de corazón y así lo vive?
según lo que hemos leído en este capítulo. Hereje. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís, Samu? No, es que me mata. Me mataron, no, pero Hay lo que que pasa es enseñarle que a replantear su identidad como cristiano, ¿sí? Es lo que justamente el capítulo está haciendo, ¿no? ¿Sos o no sos cristiano? entonces, digo, yo pregunto acá, Ujú. entonces, si uno, digamos, si uno ya es salvo, yo digo acá, porque a mí me plantea esto toda mi vida. Ujú. Si uno ya dice en la oración, "Pi- Dios, perdóname por todos los pecados que cometí durante toda mi vida", entonces ahí es como que ya fue perdonado. Si otra vez comienza a pecar, pero con otro pecado, Ujú. ahí es, la pregunta que yo voy es que, ¿fue perdonado o no? Por ahí decirlo. Si A ver, ¿qué comienza a dicen? pecar, A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿alguno de ustedes No qué entendí a pueden lo que iba. decir? ¿Cómo, Iván? No entendí a lo que iba. O sea, claro, creo entender la pregunta que si uno ya fue salvado o cree haber sido salvado porque pidió perdón y vuelve a pecar pero con otro pecado, con no con otra el clase de mismo. pecado, ¿no? Ah, claro, con otro. Entonces ¿ya es salvo o no? Digo, Bueno, si hay estar a ver si con el alguno amor de a ver, Cristo. quiero escuchar lo que opinan ustedes. Considero que salvo puede seguir siendo. O sea, si ya fue salvo una vez, ya está. El tema de caer en otro pecado es simplemente por la debilidad de uno. Ahora, no sé si eso será como un pecado que, por ejemplo, eh, ya era consciente que era pecado o no. O sea, creo que eso también se puede diferir un poquito. Pero en cuanto a perder la salvación, no lo creo. Si ya lo tuvo al comienzo, como que ya está. Ahora, me parece que la actitud, si lo hace como de forma a propósito, no es la correcta, es lo que se mencionó en el punto anterior. Claro, Pero no creo que sea algo para perder la salvación ni nada. claro. Cuando Cristo paga por nuestros pecados, no es. Nosotros tenemos la tendencia de pensar en pecados como ciertos pecados particulares, nada más, ¿sí? Pero cuando Cristo paga por nuestro pecado, es por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra condenación de la culpa del pecado, en el que está incluido todo, es de la naturaleza pecaminosa nuestra, de donde surgen todos los pecados particulares. Y cuando Cristo nos salva íntegramente, totalmente, ¿sí? Y cuando uno tiene la comprensión genuina de esta justificación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, que es el mérito de Cristo lo que me salva, la actitud de un cristiano genuino que ha comprendido la justificación es luchar contra el pecado, no una actitud de sentirse confortable con su pecado. Y por eso es el siguiente punto, ¿no? Si alguien afirmara ser cristiano, pero no tuviera ningún interés en resistir el pecado y crecer en santidad, ¿qué le diría la Biblia a esa persona? ¿Qué dijimos el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto a esos creyentes? No heredarán el reino de Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no?
No es la característica de un cristiano que esté viviendo en el pecado sin resistencia contra el pecado. Dios en el creyente verdadero ha implantado una nueva naturaleza que convive con la tendencia de la naturaleza vieja, ¿sí? Entonces, dentro del creyente hay una lucha en la que el Espíritu Santo resiste, y el Espíritu Santo que ha cambiado el corazón del creyente hace que el corazón renovado del creyente se resista contra el pecado que todavía mora en la naturaleza pecaminosa del creyente, y va a ser totalmente liberado de esa naturaleza en la muerte. Sin embargo, la actitud de creyente, al tener al Espíritu Santo y una nueva naturaleza, un nuevo corazón, es luchar continuamente contra el pecado, y se duele continuamente contra ese pecado, que la presencia de la naturaleza pecaminosa va a estar ahí. Y el anhelo nuestro siempre será que Dios nos libre totalmente de la presencia misma del pecado. A ver, ¿cuál fue la última vez que hiciste o no hiciste algo simplemente porque amas a Dios y deseas obedecerle? Esto es como una pregunta de reflexión personal, ¿no? Que cada uno tendrá que hacer, ¿no? No es simplemente, bueno, yo tengo que dejar esto porque me hace mal a mi salud, sino por el amor a Dios, ¿sí? ¿Has visto evidencia de repugnancia hacia el pecado, arrepentimiento y reprensión en tu vida? Son estos tres elementos, ¿no?, que caracterizan la vida de un creyente con respecto a su relación con el pecado, ¿no? Dios, se entiende, ¿no?, la parte de repugnancia, es un sentir asco, ¿sí?, contra el pecado, y eso te lleva arrepentimiento. Y después la parte de la reprensión tiene que ver ya con una parte disciplinatoria de parte de Dios, que a través de circunstancias u otras experiencias, sí o sí, tarde o temprano, te va a hacer entender que has pecado y tenés que arrepentirte, ¿sí? Porque hay gente, ¿ustedes vieron alguna vez o no se preguntaron de gente en el mundo no creyente que vive parece lo más normal, parece que duerme lo más tranquilo, parece que todo le va próspero, tranquilo, y no parece haber jamás una reprensión de parte de Dios en la vida de esa persona? Y entonces ustedes comparan la vida de ustedes y con la vida de un incrédulo que todo le marcha bien, aunque vive en una actitud de rebeldía muy evidente contra Dios. Pero no ven que haya una reprensión o una disciplina de parte de Dios hacia esa persona, pero cuando vos pasás por una situación de experiencia parecida a eso, sentís la reprensión de Dios. ¿Alguna vez tuvieron esa duda? Yo creo que siempre se vive así. Y es la experiencia de los muchos salmistas también. ¿Han leído el Salmo, creo que era el 71? Creo que sí. Es de uno de los que tengo marcado, pero... Lo tengo remarcado. Son de esos que lees
y horas al mismo tiempo, Sí. en desesperación. Bueno, en Salmos se encuentra muchas de las experiencias de creyentes como que se quejan diciendo de las injusticias que ve en el mundo y no siente como que Dios esté ejerciendo alguna disciplina contra la vida de ellos, pero en la vida del creyente uno siente el peso de la mano disciplinatoria del Señor, ¿no? Pero esto, en realidad, a través de una comprensión correcta de la Escritura, esta verdad trae consuelo, ¿sí? El salmista dice que cuando entra al santuario de Dios, ahí comprende cuál es el final de los impíos. Y entiende que en realidad para la vida de los impíos rebeldes que nunca se van a arrepentir en esta vida terrenal es todo lo que tienen. De alguna bendición de Dios, entre comillas, todo lo que pueda ser disfrutable, lo tiene solamente en esta vida porque después le viene el juicio final. Y de hecho, que Dios no los reprenda en vida para que se arrepientan, sería el peor castigo para esas personas. Y Dios no quiere ese destino hacia nosotros. Bueno, pide a Dios que te perdone por tus pecados, especialmente por aquellos pecados que has practicado durante mucho tiempo. Piensa en algún paso concreto que podrías dar para cambiar tu comportamiento. Recuerda Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alaba a Dios porque da vida eterna a todo aquel que cree en Jesús. No puedes ganarte la salvación viviendo una vida santa. Solo puedes ser salvado acudiendo a Cristo, confiando en lo que Él ha hecho por ti. ¿Sí? Habla con un líder o amigo de tu iglesia y dile acerca de tu lucha con el pecado, pide a esa persona que te ayude a crecer y a mantenerte con la responsabilidad de rendir cuentas en un vínculo de confianza entre hermanos. ¿Se dan cuenta que por esto también existen grupos de apoyo, aunque sea la gente del mundo, como no tiene un contexto de ambiente espiritual, se ve en la necesidad de, entre ellos, juntarse en grupos de anónimos X, ¿no? Para poder tener a alguien a quien rendir cuentas. Originalmente los grupos de apoyo de Alcohólicos Anónimos surgió en contexto de iglesia, pero luego la gente del mundo utilizó ese sistema para implementarlo también en ambientes de gente que no son cristianos. Igual hay que tener mucha confianza, ¿no? Para confiarle a un hermano también es como... Por eso tiene que ser alguien de mucha confianza, porque 은혜가 있고 서로 신뢰감이 있을 때 서로 사랑하고 격려하고 그런 태도가 있을 때는 가능하지만은 la relación humana no siempre es así. Entonces, cuando se pierde ese vínculo, y esto es real, ha pasado muchas veces, que 원수가 돼가지고 empieza a ventilar todos los defectos del otro, le echa en cara y realmente es un desastre.
Y esa es la razón por la que es medio polémico el tema de que en algunos suriones de Corea estaba muy de moda que en todos los suriones y en todos los encuentros se incitaba a que sí o sí uno debía abrirse y confesar su pecado, todo así, pero después 열매가 좋지 않아. Por lo tanto, no es una obligación tener que declarar públicamente la falta de uno. Sin embargo, al menos con su propia familia, al menos tienen que poder tener un vínculo lo más confiado posible a fin de poder tener a alguien a quien rendir cuenta, ¿no? Y uno puede tener, por ejemplo... Para uno, creo, por experiencia también, cuando uno confiesa con la boca que carga con un pecado, eso realmente lo ayuda a vencer. Una cosa es guardarlo uno y hacerlo una pelea propia, pero otra cosa es cuando uno lo confiesa y es como que uno se anima más a pelearlo y a dejarlo de lado, cuando lo dice creo que lo ayuda a uno, más allá de la confianza con el otro también. Uh-huh. Sobre todas las cosas, tenemos a nuestro Dios, a quien tenemos que sentirlo tan real y genuino, que si realmente uno tiene esa convicción de que nuestro Dios es real, ser personal, verdadero, que no nos va a ventilar nuestras faltas, y tenemos esa plena convicción para poder confesarle a Él, en realidad esta parte se podría superar, ¿sí? El tema es que muchas veces uno, aparte de eso, aparte de Dios, quiere otra ayudita más, ¿sí? Por un tema de autodisciplina o por un tema de que uno mismo quiere asumir un compromiso más serio sobre un problema que tenga. Por ejemplo, hay gente que tiene problemas del manejo del dinero y le pide a su familia o a alguien muy especial que le guarde, y por más que yo te lo pida, no me lo des. Y cosa por decirlo, o mira, yo tengo problema con este vicio tal, y cada tanto necesito que me preguntes cómo ando, y así me presionás para que yo también me ponga las pilas. Son acuerdos mutuos, pero tiene que haber mucha confianza, ¿no? Pero sobre todas las cosas, recalcamos, la primera persona más grande a quien debemos confesarle siempre y ser el primero a quien tenemos que acudir es a nuestro Señor, ¿sí? Nosotros como evangélicos no tenemos la confesión auricular de los sacerdotes católicos. No es una obligación ni es uno de los sacramentos. ¿Por qué? Por la plena convicción de que realmente podemos ir directo a nuestro Señor, ¿sí? Sí. Bueno, creo que ya está, ¿no? Habría que terminar con un kilo. ¿El kilo de cierre lo quiere hacer usted? O no sé. ¿No? No sé. ¿Puede hacer Chipsanim? Puede ser. ¿Qué? No escuché, le decía que baje el volumen a mi nene. Kilo de cierre. Que haga yo. Sí, justo le estaba diciendo, baja el volumen de la tele. Bueno. ¿Yo, Kido? ¿Boxanim? ¿Qué? 잠깐만. Perdón. Bueno, voy a orar rapidito. Señor, te agradecemos por este domingo, te agradecemos por este día en el que pudimos descansar en paz en ti, en tu palabra y en adoración.
Te agradecemos especialmente por este momento de estudio bíblico. Gracias por recordarnos una vez más que realmente tenemos una nueva identidad en ti, que ya no pertenecemos al pecado, sino que somos libres de él y que somos hijos tuyos. Te pedimos, Dios, en cada tentación, en cada momento en el que tenemos que dudar en cómo actuar, que nos enseñe, Jesús, a elegir como vos elegiste, a actuar como vos actuaste, Señor, y a tener el corazón que vos siempre tenés con nosotros. Te pedimos que nos hagas fuerte, que seamos radicales frente al pecado, que sepamos decir no a las cosas que tenemos que decir que no, y sí a las cosas que tenemos que decir sí. Te pedimos que nos cuides durante la semana, que siempre nos guíes en tu buen camino y en tu paz. Te oramos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, 수고했습니다. Gracias, 감사합니다. Chau, semana. Buenas Fue más viable así. 안녕히 Ah, después.